Conferencia número 10. La seguridad del Cordero. Hemos hablado de esa gran pregunta fundamental que se han hecho los seres humanos en el origen mismo de todas las religiones. ¿Qué clase de Dios es Dios si Dios existe? ¿Y qué espera de mí si algo espera? Creo que debemos considerar muy seriamente el parecer de la gente sobre esto. Es muy importante para poder compararlo con lo que Jesús dice al respecto, porque lo que Jesús dice es lo que cuenta para nosotros. Él nos llamó. Recuerdo que cierto día, hace unos cuantos años, iba manejando un automóvil hacia la Universidad de Cornell en la parte sur del estado de Nueva York. Iba allí a dar una charla. Escuchaba la radio mientras conducía y oí a un comentarista de nombre Paul Harvey opinar que los Estados Unidos tenían que aumentar su arsenal nuclear. Tenían que aumentarlo, decía Harvey, porque las madres estadounidenses no daban a luz lo suficiente. Por lo tanto, razonaba este locutor, no se mantenían a la par de las hordas asiáticas. Las guerras se hacen con tecnología o con gente, siguió diciendo. Y si no hay gente, hay que hacerla con tecnología. Por eso, si Estados Unidos quería mantener su estándar de vida, era preciso que aumentase su arsenal nuclear. Cuando terminó aquel programa, Harvey instó al público a escribir a sus representantes en el Congreso a favor de que aprobasen un proyecto de enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que permitiese a los niños orar en voz alta en las escuelas públicas del país. Sepan ustedes, si no son estadounidenses, que orar en voz alta está prohibido en las escuelas públicas de mi país. Traigo este tema y relato este suceso para poder decirles que yo no querría que mis hijos tuviesen que orar al mismo Dios que los hijos de Paul Harvey, si esos niños oran al mismo Dios que su padre, porque Paul Harvey le ora a un ídolo. Paul Harvey cree en un Dios que, en primer lugar, favorece las armas nucleares y justifica que existan y que se empleen. Ese no es el Dios que nos hizo conocer Jesús. Ese no es Dios. En segundo lugar, Harvey cree que Estados Unidos debe preservar su estándar de vida. Ahora bien, más de la mitad, más del 50% del estándar de vida de Estados Unidos se mantiene gracias al sudor y la sangre de niños obreros que trabajan virtualmente esclavizados en talleres del tercer mundo. De manera que yo no creo en ese Dios del cual habla Paul Harvey. Paul Harvey habla de un ídolo que no existe. No si Jesús es quien nos revela a Dios, al Dios que es, y espera de nosotros misericordia. La economía de Estados Unidos, de Europa y de todos los países del primer mundo se funda en la explotación sin piedad de niños y mujeres pobres del tercero. Se estima que hay 100 millones de niños entre las edades de 4 a 12 años atrafagados en talleres donde se impone un trabajo excesivo por jornal insuficiente. Y allí manufacturan bienes de consumo para nosotros, que habitamos el primero. No creo que eso sea lo que Dios quiere. No me parece que Dios mira con buenos ojos ese estándar de vida. Y no creo que Dios quiere que lo defendamos mediante el homicidio en masa
las matanzas de la guerra. En otras palabras, no quiero orar codo a codo con alguien que le reza a un ídolo sanguinario. Hace más de medio siglo, cuando Dwight Eisenhower era candidato a la presidencia de Estados Unidos, solía terminar sus discursos de campaña con las siguientes palabras. Cito: "No me importa en qué clase de Dios creen ustedes, siempre y cuando crean en Dios". Cierro la cita. Eso suena profundo de primera intención, pero como casi todo lo que los políticos repiten, es pura pamplina. Carece de sentido. Es una tontería. Podríamos imaginarnos a Jesús diciendo lo mismo. El tema de suma importancia que a todos sí nos preocupa es precisamente en qué clase de Dios creemos. El alcance, la significación de esa pregunta es algo decisivo para todos y cada uno de nosotros. Pues, ¿será ese Dios misericordioso o cruel? ¿Será un Dios como el Dios en que creemos los católicos? ¿Un Dios que es Padre y que ama a todos los seres humanos? ¿O será un Dios provincial que solamente ama a un grupito en particular? Un Dios que no objeta para nada a que vivamos de lo que niños cuasi esclavos producen. ¿O un Dios que sí cree que tal cosa es abominable? A Dios se le ha invocado para justificar prácticamente todo. Muchos de ustedes recordarán y saben que los soldados alemanes, los soldados de Hitler, llevaban en sus hebillas la inscripción Gott mit uns, que significa Dios con nosotros. El uso que le damos a Dios no tiene límites. El gran tema de nuestra reflexión de hoy sigue presente. ¿Qué clase de Dios es Dios si Dios existe? ¿Y qué espera de mí si algo espera? Bien sabemos que a esa pregunta se ha respondido de muchas maneras a lo largo de los siglos. Hay quien dice que Dios es malvado. Por ejemplo, constatan el sufrimiento y las muertes que cunden en el mundo y concluyen que Dios las causa. Otros dicen que a Dios no le importa el mundo, que le es indiferente, que lo creó para luego dejar que funcionase como si hubiese salido de una máquina, lo que llaman Deus ex machina. Otros más alegan que a Dios solamente le interesa que la gente le rinda culto con ciertos ritos litúrgicos y que con tal que lo hagan, a Él no le importa cómo vivimos. De modo que muchas de las respuestas a aquella pregunta son, digámoslo, incómodas. Hoy quisiera someter a ustedes, para que las consideren, mis reflexiones acerca de lo que enseñó Jesús en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Son reflexiones sobre el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el famoso fragmento del juicio final. No hay duda alguna de que allí encontramos una enseñanza genuina de Jesús. No necesariamente las palabras exactas que pronunció, pero lo que quería comunicarnos. Es un fragmento de capítulo sumamente conocido. Ahora bien, quiero leerlo integralmente a ustedes porque es de un gran significado en términos de lo que hacemos al reunirnos para estas conferencias y también, sencilla y llanamente, en términos de nuestras vidas. Dice así, cito: "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles,
se sentará en su trono como Rey glorioso. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, así también lo hará él. Separará unos de otros, poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estaban a la derecha: vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber, pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estaba enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los buenos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, o forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Al mismo tiempo dirá a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, no tenía ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Aquellos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo que siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Y estos irán al suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Cierro la cita. Mateo 25, 31 al 46. Seria dificultad pastoral, un problema en orientar almas, han tenido las iglesias cristianas a lo largo de su historia, y consiste en que a la gente se le ha hablado mucho acerca de lo que puede impedir o no su salvación eterna, pero demasiado a menudo y firmemente lo que Jesús declaró que sí logra salvación, la misericordia, eso no se ha tenido en cuenta. Se habla de esto o de aquello, de las reglas que hay que obedecer, de cómo, si se desobedecen, iremos al infierno. Domingo tras domingo, en Estados Unidos se oyen sermones sobre este tema por la radio o desde los púlpitos, pero nadie nunca menciona las consecuencias que traería en cuanto a la salvación, carecer de misericordia. Pero entendámonos, pongamos los puntos sobre las íes desde un principio. Somos seres humanos. Aceptar o rechazar lo que Jesús nos dice sobre qué clase de Dios es Dios y lo que espera de nosotros es nuestra prerrogativa, por derecho propio, de la misma manera que lo es aceptar o rechazar a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo que no podemos hacer es aceptar a la persona y rechazar sus enseñanzas. Eso ha sido la historia de la cristiandad por demasiado mucho tiempo. Acepta a la persona de Jesús mientras desatiende su doctrina. Eso es inadmisible, porque si Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si Jesús es quien vendrá a juzgar tanto a vivos como a muertos, sabe con qué vara nos medirá. Y si Él dice que tal cosa es la vara con que se mide,
Lo dice a sabiendas de lo que habla. En realidad sabe más que eso. Si él dice que tales o cuales actos pasarán por el mismo rasero al final de los tiempos, lo que realmente significa es que tales o cuales actos representan cómo hemos de vivir aquí en lo presente de un momento a otro. Si lo que dice Jesús es que ser o no ser misericordiosos decidirá nuestra eternidad, nos está diciendo: sean ustedes misericordiosos de un momento al otro. La vara de medida con que se nos juzgará es la misma con que debemos examinar cómo vivimos en el presente. Y Mateo lo dice, aunque en forma negativa en su capítulo 25, el del juicio final. No lo dice exactamente con las mismas palabras que uso ahora, pero su mensaje es esencialmente el siguiente: la apatía, mantenerse indiferente ante el sufrimiento, la apatía ante desgracias que es posible aliviar, eso es ser malvado en extremo. La indiferencia ante el sufrimiento de otros seres humanos, la indiferencia ante el sufrimiento humano, es maldad extrema. Ya ven ustedes a dónde nos lleva Jesús con estos conceptos. Recordemos que según la idea bíblica de enjuiciamiento, no se trata de que Dios esté allá arriba, sentado en su poltrona como un juez funcionario público. No, se trata de que a nosotros nos corresponde juzgarnos nosotros mismos. Somos como nos comportamos, somos como pensamos, somos como elegimos. Para usar el ejemplo que ya he mencionado en otra de estas conferencias, si un individuo se bebe 1 litro de aguardiente día tras día por 15 años, cuando se manifieste el delirium tremens, el tremendo delirio, y se vuelva loco de remate y sufra alucinaciones, no es que Dios se las cause, son la consecuencia de lo que ese individuo optó por hacer 15 años antes. Lo que Jesús dice en Mateo 25 es que no sentir misericordia, ser indiferente o apático ante el sufrimiento de otros seres humanos, le acarrea al alma terribles consecuencias. Ustedes también saben que en Mateo 25 Jesús usa la palabra infierno o condenación o castigo o suplicio eternos, según la traducción de la Biblia que leamos. No hay manera de borrar eso de la página porque allí está escrito. Detengámonos un momento para reflexionar sobre esto. Algunos tienen del infierno lo que llamamos una imagen antropomórfica. Esto es, se imaginan al diablo empuñando una horquilla en el fuego. Otros tienen una imagen psicológica y se figuran que el infierno es una pesadilla eterna de la que nadie escapa una vez atrapado en ella. Otros aún creen que si Dios es ser, pecar lo bastante contra Dios nos llevará a aniquilarnos para siempre. A eso le llaman, entre comillas, imagen ontológica. Cierra las comillas. Pero sea cual sea lo que pensemos sobre este asunto, carece de sentido porque la imagen se funda en una realidad que nos es ajena en cuanto seres humanos. Empleamos imágenes para señalar, pero sin conocer la realidad. En cualquiera de los 3 ejemplos que acabo de dar, la imagen del infierno no es más fiel al concepto infierno que, digamos, un letrero de tránsito que diga Dublín lo es a Dublín, la capital de Irlanda. Pero así es como opera la palabra infierno en el lenguaje de los seres humanos. Decimos infierno para dar a entender que ciertos comportamientos son tan contrarios a la naturaleza de Dios, tan contrarios a la naturaleza del universo que Dios creó, y tan contrarios a la naturaleza humana que redundan en negatividad eterna.
son comportamientos tan opuestos a la naturaleza de Dios, del universo y de los seres humanos, que si se persiste en ellos, de algún modo acabaremos en eso. Sobre la indiferencia al sufrimiento humano, dice Jesús, es malvado en extremo mantenerse apáticos ante el sufrimiento humano, ante desgracias que nos es posible aliviar. Porque en términos del mal, el colmo de una postura radical es insistir que haré de todos modos algo, algún acto o comportamiento que me llevará al infierno. Diga lo que diga Jesús sobre la indiferencia ante el sufrimiento humano. Los predicadores, y no solamente católicos, sino ortodoxos y protestantes también, llevan siglos amenazándonos con lo que nos condenará al infierno. Pero yo les digo a ustedes que esos mismos predicadores casi nunca han mencionado ni mencionan lo que Jesús indicó que nos llevaría a un estado de negatividad eterna, la falta de misericordia, la indiferencia ante el dolor, la apatía en cuanto a la miseria. Ni una palabra casi en los grandes sermones que se han oído y se oyen en el mundo. Eso sí, mucho hablar sobre infinidad de otros temas. Esos predicadores cristianos, por ejemplo, llevan siglos diciéndonos desde el púlpito que iremos al infierno si no nos enlistamos para pelear por la patria. Al pie de la letra, que si no matamos al enemigo, si no matamos por la patria, iremos al infierno. Y ustedes lo saben tan bien como yo, porque han oído sermones como esos, pronunciados con tanta elocuencia que nos sobrecogen. Mas mencionar la indiferencia ante el sufrimiento, eso que constituye un impedimento, como claramente nos dijo Jesús, eso nunca. Siempre dicen o han dicho algo diferente. Siempre han hablado o hablan de otras varas de medida, de otras reglas, aunque Jesús nos habló sin rodeos sobre la indiferencia ante el sufrimiento humano y nos advirtió que hay algo sobre esa indiferencia, algo que nos cambia de tal manera para mal, no para bien, que si persistimos en ella, nos abocamos al peligro de la negatividad eterna. Reflexionemos sobre la parábola del buen samaritano. ¿La recuerdan? Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Lo despojaron de todo, le molieron a golpes y le dejaron medio muerto en el camino. Por casualidad, poco después bajó por el mismo camino un sacerdote, quien al verle pasó por el otro lado de la carretera y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Pero luego llegó cerca del hombre un samaritano que iba de viaje, lo vio y se compadeció. Un samaritano, enemigo de los judíos, se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. El sacerdote probablemente pensó lo siguiente: caramba, por aquí hay más bandidos, esto es una trampa, a mí también me asaltarán. O tengo prisa porque voy a hablar en la sinagoga. Cualquier cosa que significaba en realidad, ¿qué me sucederá si me detengo a socorrerlo? Entonces pasa el levita y se dice más o menos lo mismo. Por fin llega el samaritano, pero no se pregunta ¿qué me sucederá si le ayudo?, sino ¿qué me sucederá si no le ayudo? Le preocupaba saber a ciencia cierta que allí tenía ante sus ojos a un ser humano que sufría, y si no se detenía para socorrerle, ¿qué le iba a suceder a él mismo y al que sufría? Al sacerdote y al levita solamente les interesaba su propia vida. ¿Qué me sucederá? Y siguieron de largo dejándole tirado en el suelo. Y con la historia que cuenta esta parábola, traigo ante ustedes, para que lo consideren, un asunto importante.
Si Dios se nos manifiesta por conducto de Jesús y nos dice que al final de los tiempos la vara con que se nos va a medir será: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. Esto es, en otras palabras, necesitaba y me ayudaste. La medida habrá de ser si fuimos o no fuimos misericordiosos. O bien, dicho de otra manera, si somos misericordiosos, cada acto de misericordia nos crea, nos forma, nos llena de la vida de Dios, quien es misericordia. Y cada acto de inmisericordia nos despoja de esa vida. Pero he aquí un parrafito que apareció en la revista Time. Es sobre estudiantes universitarios. Dice lo siguiente, cito: hoy día el ruido más fuerte que se oye en terrenos universitarios es el estudio con ahínco para obtener buenas calificaciones. Los representantes de las grandes compañías mercantiles atraen gentíos cuando van a las universidades para hacer propaganda en pro de sus empresas. Anuncian los muchos puestos de empleo que estarán asequibles en junio cuando se diplome la promoción anual de estudiantes. Ya no hay muchas manifestaciones estudiantiles y cuando ocurren no es sobre asuntos políticos, sino sobre asuntos tales como el monto de los gastos de inscripción. Dice el estudiante del colegio Haverford, Eric Mowry: no hay duda alguna de que somos apáticos, pero la nuestra es una apatía provechosa, es apatía de satisfacción. Hemos pasado por mucho y necesitamos un descanso. Ahora podemos divertirnos a nuestro antojo sin remordimiento. Cierro la cita. Permítaseme comentar brevemente sobre este tema. El Colegio Haverford es una institución universitaria cristiana, cita en el estado de Pensilvania, cerca de Filadelfia. Un buen colegio cristiano, originalmente cuáquero, hoy día independiente, que cuenta con estudiantes muy inteligentes. Y he aquí a uno de esos jóvenes, que probablemente tendría entonces 21 o 22 años, y dice que él y sus compañeros de estudio son definitivamente apáticos. En otras palabras, se ufana de lo que Jesús calificó como ser malvado en extremo. Y ese joven estudia en un colegio cristiano. La revista Time no está atacando a Haverford. Yo conozco bastante bien el ambiente universitario católico de Estados Unidos y puedo asegurarles que en sus instituciones prevalece la misma indiferencia masiva ante el sufrimiento humano que en las universidades laicas. Lo astuto es acumular talentos para luego irse a hacer dinero y ocuparse del número uno. No estoy buscando líos ni con Eric Mowry, ni con Haverford, ni con las universidades católicas de Estados Unidos. Únicamente digo que esta es la estructura de la realidad, de la conciencia de la gente joven en mi país hoy día. Escuchen atentamente a Eric. Cito: es una apatía provechosa, una apatía de satisfacción. Cierro la cita. ¿Provechosa para quién? ¿Para aquellos que mueren cada 9 segundos de hambre en este planeta? ¿Para aquellos que mueren cada 6 segundos porque no se les ha podido vacunar contra infecciones por falta de dinero? ¿Para los 100 millones de niños que trabajan como esclavos en talleres opresivos? Con que es una apatía que satisface, pero que satisface ¿a quién? Lo que digo es lo siguiente: este joven de 21 o 22 años no se concibió a sí mismo, no creó las instituciones, familia, escuela, iglesia que le formaron. Por lo menos 2 generaciones que le precedieron, y eso quiere decir nosotros, de más edad que él, establecieron esas instituciones. Si ese joven es lo que es,
Nosotros somos responsables de que lo sea. Pero, ¿nos tiene eso con cuidado o sin cuidado? Recuerdo que aquí en Irlanda, en uno de estos retiros, conocí a una mujer que quedó muy complacida con mis conferencias. Y luego de conversar sobre ese tema, me dijo cuánto le agradaba que su hermano acababa de conseguir empleo con una compañía que manufacturaba ciertos artefactos para misiles nucleares. Lo decía con entusiasmo, sin reparar que los misiles nucleares son instrumentos de una inmisericordia monstruosa, de que su hermano trabajaba 8 horas diarias para ayudar a fabricar instrumentos de destrucción que de por sí son criminales porque roban a los pobres, como decía el Papa Pablo VI, que roban a los pobres de lo que necesitan. Lo cual nos lleva a un intríngulis, y es que en las iglesias del supuesto primer mundo, donde están ustedes y estoy yo, no solamente hemos forjado una ética que justifica el homicidio individual y el bélico, una ética que justifica la pena capital y así de lo demás, sino también una ética que justifica la apatía. Hemos creado una manera de ser cristianos que excusa la indiferencia ante el sufrimiento humano. Pero eso sí, nunca oirán a un cura o a un pastor o ministro protestante o a un obispo pedir la palabra para decir que podemos ser apáticos. Eso no se dice porque es contrario a Mateo 25. Y he aquí cómo esta ética, esta guía para distinguir lo que es correcto de lo que no lo es, ha llegado a ser lo que es. Las iglesias del primer mundo justifican la apatía, predicando que sus fieles tienen el derecho de procurarse, sin importar cuál sea su fuente, una buena vida para ellos mismos y para sus familias. En otras palabras, tengo derecho a hacerme de una buena vida para mí y para los míos. Ah, dirán ustedes, realmente no soy así. Soy una persona sencilla, de clase media, moderada en mis gustos y opiniones. Pero recapaciten sobre eso. Alguien muere de hambre cada 9 segundos. Podríamos seguir dando ejemplos de desgracias y no pararíamos de citar estadísticas. Pero recuerden también que por cada niño que muere de hambre o porque no se le vacunó contra una enfermedad infecciosa prevenible, hay una madre o un padre que lo ve morir. Sufren 2 o 3 personas, no una. También nos gusta decir, no soy rico ni indiferente al sufrimiento humano, pero consideren lo siguiente. ¿Cuánto dinero no gastan anualmente en alcohol los irlandeses en un mundo donde alguien muere de hambre cada 9 segundos? Alcohol absolutamente innecesario para la existencia. En Estados Unidos es negocio de cientos de mil millones de dólares al año. Hasta hace como 8 años, cuando indagué por última vez en este asunto, en canódromos e hipódromos, la gente allí jugaba como 88 mil millones de dólares al año. ¡1,000 millones! Poco antes de volar a Irlanda para este retiro, leí en un periódico que los estadounidenses, mis compatriotas, jugaban 410 mil millones de dólares apostando en los casinos. 410 mil millones de dólares, casi el monto del presupuesto federal. Mucha gente, gente promedio como ustedes, como yo, de clase media, deseosa de calzar zapatos de tenis de moda, se gasta sin remilgos 80, 90 o 100 dólares nada más que por un par, por zapatos que un niño del sureste de Asia ayuda a fabricar laborando por 32 centavos la hora. Digámoslo en otras palabras, ¿cuánto dinero no se gasta la gente en moda y estilo? ¿En fumar cigarrillos? Vengamos al caso. Nos valemos de 3 cosas para existir: de mente, tiempo y dinero. Mente, pensamientos.
tiempo y dinero. Y es innegable que lo que se gasta en algo no se puede gastar en otra cosa. Mente, tiempo y dinero que gaste en esto, no lo podré gastar en aquello. Mente, tiempo y dinero que gaste en placer, no lo podré gastar en aliviar el dolor de otra gente. Así de sencillo. No creamos este universo, no creamos este mundo, no nos creamos a nosotros mismos. El Dios de misericordia nos designó administradores, gerentes de este mundo. Y es aquí que nosotros, sus gerentes, hemos creado una cultura de indiferencia ante el sufrimiento humano. Hay dinero de sobra para guerrear y para vivir con lujo y estilo y al último grito de la moda. Pero ¿dónde está el dinero para ayudar a 100 millones de niños que trabajan como cuasi esclavos en talleres de miseria, produciendo las mercancías que compramos a bajo precio? Hace muchos años, en los Estados Unidos, hubo un caso de divorcio muy sonado. La pareja era católica y muy rica. Cuando se da algo así, por lo menos en mi país, los abogados de ambas partes se ocupan del asunto y nadie más se entera de lo que realmente ocurre. Se reúnen en secreto y al final presentan en el tribunal los documentos pertinentes para ventilar el caso ante nada más que el juez, y todo se hace con mucha diplomacia. Aunque los divorcios son asuntos públicos, nada realmente sale a la luz del día porque las partes, gracias a sus abogados, han llegado a acuerdos supuestamente amistosos. En el caso de Marras hubo bastante barullo alrededor de ciertos temas picantes. Tomó un giro bastante ruin, de manera que en vez de resolver el desacuerdo a la buena, marido y mujer terminaron a la mala, dirimiendo sus diferencias a cielo abierto en el tribunal. Allí salió a relucir que la esposa, mujer muy rica y de gran fama, había gastado $10,000, nada menos que $10,000 en ropa interior un año antes. Imagínenselo ustedes, gastarse $10,000 en bragas, panties, en un mundo que es horno de agonía, donde hay tanta necesidad. ¿De qué conciencia sale pensar y gastar tiempo y dinero en compras de ropa interior por $10,000? Y eso fue lo que hizo aquella mujer. También se supo que gastó $40,000 en peluqueros y otros antojos. El peligro, claro está, es que empecemos a señalar con el dedo o a arrojarle piedras a esta mujer. Pues, ¿quién de nosotros está libre de pecado? ¿Quién de nosotros, habitantes del primer mundo, intencionalmente ha tomado decisiones fundadas en la fe en Jesús y sin embargo dedicado pensamiento, tiempo y dinero a algo que no sea complacerse a sí mismo? No abogo porque nos dejemos morir de hambre. No es lo que propongo. Sí hablo de estar derrochando pensamientos, tiempo y dinero en pos del lujo. Hablo del dinero, tiempo y pensamiento que se pierde procurándonos cosas que son innecesarias para nuestro sostenimiento. Hablo de misericordia, no de leyes y reglamentos. Hablo de identificarnos con los que sufren para tratar de socorrerles. Veamos. La cruz, símbolo central de la cristiandad, nos dice de manera inalterablemente clara: pospongamos lo que nos atrae placer si eso ayuda a vivir a otros. Es símbolo de misericordia, es símbolo de dación, de dar lo que nos gusta y nos beneficia para que otros puedan vivir. En otras palabras, la misericordia siempre es un acto de austeridad. La misericordia es el ascetismo del cristiano. A Dios no le importa si sufrimos porque no nos podemos comer un helado que nos apetece. Eso es irrelevante. Pero para ser misericordiosos, para ser, como decíamos anoche en la conferencia anterior, haces de misericordia, debemos desechar patrones de conducta adoptados desde que éramos niños,
patrones propios de una cultura mundana y no permitir más que sigan gobernando nuestra manera de emplear pensamiento, tiempo y dinero. Así liberados, podremos responder al sufrimiento humano donde quiera que se nos manifieste. La misericordia es el ascetismo del cristiano. Podemos renunciar a muchos bienes y placeres, soltar muchas cargas o regalar cosas que no necesitamos para que otros tengan lo que absolutamente necesitan para vivir. Dicho sea sencillamente, debemos renunciar al lujo que disfrutamos para que otros que no tienen con qué vivir puedan subsistir. Y cuando hacemos eso, lo hacemos a semejanza de Dios, pues Dios es misericordia. Recuerden lo que leen en los periódicos o lo que ven y oyen por la televisión. Recuerden las estupideces que allí se escriben o se dicen sobre mejorar al mundo. Ustedes saben de qué hablo. Ustedes lo han leído, lo han oído. Se trata del mito del progreso que esos medios de comunicación propagan. Y porque lo han leído u oído, saben que es mentira, que es propaganda, un mito, pues pasan por alto el hambre, los ultrajes, la explotación, la violencia que sufren millones de seres humanos. Se nos lleva a creer que el progreso también beneficiará a nuestros semejantes menesterosos sin que ni tú ni yo tengamos que sacrificarnos, sin que tengamos que correr riesgo alguno, sin que debamos, ni tú ni yo, imponernos disciplina para servirles. Según el mito, entre comillas, todo mejorará. De alguna manera los pobres dejarán de ser pobres, de alguna manera los oprimidos escaparán de su opresión y los esclavos de su servidumbre. El dolor desaparecerá, los enfermos sanarán, los cojos andarán, los presos serán excarcelados y rehabilitados y también se reconciliarán con la sociedad. Los guardas penales no torturarán. El progreso será de gran beneficio para todos, mientras yo me preocupo por la moda o por el próximo partido de fútbol. Eso no sucederá. Hemos adoptado, nosotros los cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes, una actitud muy relajada ante el sufrimiento y ante la verdad de que Dios quiere que el sufrimiento se elimine. En nuestra iglesia no consideramos que tal deseo de Dios es asunto grave. Nos alivia la conciencia decirnos que hay grupitos que ayudan aquí y allá, pero no es de eso que habla Jesús. No se nos juzgará a base de que donamos algún dinero a tal o cual grupo que hace el bien. Se nos juzgará a base de las palabras de Jesús que Mateo nos recuerda. Tuve hambre y me alimentaste. Tuve sed y me diste de beber. La pregunta no se le hará al grupo que recibe nuestro donativo. A nosotros nos toca ser misericordiosos. Es un asunto sumamente serio, pero no se trata de una ley ni de un reglamento. Se trata de otra cosa, de participar en la vida de Dios, de participar en lo que el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, llamó participar en misericordia, el estupendo atributo del Creador y del Redentor. Se trata de divinizarnos, de santificarnos. La misericordia es la vía hacia la santidad. Se trata de cesar de ser inmisericordiosos, pues la inmisericordia es el camino hacia lo que no es santo, y eso no es de Dios. Todos sabemos cuán misericordiosos o inmisericordiosos podemos ser con la lengua. Sí, la lengua, pues al ponerla a actuar se nos ofrece una gran oportunidad para escoger. ¿La usaremos como gente de la divinidad o como gente de otro espíritu?
Así como escogemos entre asistir a un partido de fútbol o pasar un buen rato con ancianos en un asilo o en su hogar, donde estén sintiéndose aislados y abrumados con sus dolencias. Pasar un buen rato allí para estar con ellos. Las oportunidades para escoger son infinitas, infinitas porque hay sufrimiento en el mundo. Así que permítanme decirles lo siguiente para que se entienda bien. El sufrimiento humano, según Jesús, es de carácter sacramental, lo sacramental más vivo y poderoso en todo el universo, porque nos permite ponernos en contacto con Dios. ¿Dónde te vimos? Lo que hiciste o no hiciste con uno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hiciste o no lo hiciste conmigo. Es un contacto directo con Dios. Identificarse con el dolido, con el que sufre, es la manera más segura que existe para encontrar a Dios, para ser santos. Ahora bien, todos también sabemos cómo es posible y cuán fácil es no hacerle caso a la miseria humana y justificar nuestro desinterés. Y en este mundo frívolo en que vivimos, frívolo hasta la náusea, esa indiferencia parece normal. Vivimos en una economía capitalista cuyo principio fundamental es que la demasía no basta. Podemos acaparar cuanto nos venga en gana mientras lo hagamos legalmente, aunque no según los evangelios. Estos nos dicen lo contrario. Somos gerentes de la misericordia de Dios. Todo cuanto poseemos, tiempo, dinero, nuestro ser por entero y cuanto artículo compramos o nos regalan, es para actuar con misericordia. Les aseguro que cuando damos de comer a alguien que sufre hambre o brindamos nuestra compañía a alguien que se siente solo o que padece de dolor, esa persona es objeto de misericordia. Según Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia, cuando eso hacemos, estamos comunicando y revelando al Padre. No se trata de respetar leyes ni de verse obligado. Se trata de una sola cosa, de ser misericordiosos al participar por libre albedrío en la vida de Dios. Notemos nomás cuánto pensamiento, tiempo y dinero gastamos en diversiones. Tal parece que obedecemos a la urgencia constante de divertirnos sin cesar. Entiéndaseme bien. No digo que sea malo divertirse, ir a las carreras de caballos, asistir a un partido de fútbol o tomarse una cerveza. No es eso lo que digo. Lo que sí digo es que en un mundo horno de agonía, donde la gente desesperadamente necesita que se le atienda, hay para escoger entre ir al hipódromo, asistir a un partido deportivo, tomarse una cerveza, divertirse sin parar y hacer algo por alguien que lo necesita. Ser misericordiosos. John L. Mackenzie, el sabio que tantas veces cito en estas conferencias, dice lo siguiente, cito: en el Nuevo Testamento, la misericordia representa la voluntad de Dios. Inicia y acaba el proceso de la salvación. Es el alfa y omega de la salvación. Dios nos llama a eso. En eso quiere Dios que participemos. El abate Pierre, un gran sacerdote francés ya fallecido, fue testigo de los estragos que hizo la Segunda Guerra Mundial físicamente en su patria y emocional y mentalmente en sus compatriotas. Fundó un movimiento que llamó Emaús para ayudar a construir viviendas donde los que no tienen casa ni hogar, los refugiados, etc., pudiesen morar y para acompañarlos, estar con ellos en comunidad. Era su lema. Cito: el cristiano se ocupa antes que nada de los que están en las peores condiciones. Cierro la cita. Hay gente de sobra para cuidar a los ricos, quienes pueden pagar cualquier cosa por lo que desean. Pero ¿quién se preocupa por los más insignificantes, por los que nada tienen? Y sin embargo, allí es donde Él, Jesús,
nos dice que está, cito, lo que hagas con uno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo haces conmigo. Cierro la cita. Ocuparse de los más insignificantes nos recuerda mucho lo que la Madre Teresa decía: doy gratis a los pobres lo que solo los ricos tienen recursos para conseguir. Eso es misericordia. Digámoslo nuevamente, no hablo de leyes, sino de ascetismo, pues es lucha, es esfuerzo. Duele reencauzar pensamiento, tiempo y dinero de lo que ya hacíamos por hábito a lo que nos lleva a una vida misericordiosa. Eso es ascetismo, un ascetismo que nos acerca a la realidad de Dios, que es misericordia. Pero, y he aquí lo que es difícil, yo no lo puedo hacer por ti, ni tú por mí. Y Dios no nos fuerza a ello. O lo hacemos libremente o no lo hacemos. Y sabemos cuáles son todas las excusas que nos permitirían evadir tal ascetismo. La única pregunta que se nos hace es la siguiente: ¿preferirás las excusas a escuchar a Jesús? Aquel que nos dice: quiero misericordia. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Mateo 5:7. No les invito a ser monjes ascéticos. No les pido que vivan vuestras vidas anormalmente. Pero lo que sí les digo es que esta cultura en que vivimos ha embotado nuestra compasión por el sufrimiento de la humanidad, nuestro compromiso de cristianos con la misericordia. Jesús nos dice que deberíamos estar en shock por nuestra indiferencia. Si somos testigos de sufrimiento, debemos reaccionar tal como Él reaccionó en Getsemaní y en tantos otros lugares. Demasiado a menudo nos resulta fácil ver y realmente no ver el sufrimiento que nos rodea o evadirlo para no verlo. Algo así como pasar al otro lado de la calle para no toparse con él. Tuve hambre, no te vi. Pero todos sabemos que gozamos de la capacidad de ser misericordiosos, de crecerlos para acercarnos a Dios. Lo único que nos falta es la voluntad de hacerlo.